Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Como ustedes saben, aquí publicamos información relacionada con el Islam, tomando directamente información de las fuentes islámicas, llámese el Corán, los comentarios del Corán, del Sunna, en algunos casos las biografías de Mahoma o la historia del Islam. Hoy vamos a hablar del sitio web que estamos traduciendo, que se llama TheReligionOfPeace.com. Ellos tienen varias sesiones. En algunas de las sesiones hablan sobre, por ejemplo, el Corán. Es uno de los libros bases del Islam. Por así decirlo, la base fundamental de la creencia islámica proviene de este libro. Ellos nos presentan aquí una introducción breve sobre qué es el Corán, qué dice este libro, y nos presentan obviamente una cronología o un resumen general del libro sagrado para los musulmanes. Así que voy a tratar de comenzarles de qué se trata este texto, qué dice la información publicada por este sitio web y qué implicaciones tiene esto sobre la vida de aquellos que no somos musulmanes en caso de que las enseñanzas del Islam vayan en contra de nosotros. Empezamos con la pregunta, ¿qué es el Corán? Es el texto sagrado de la religión del Islam. La palabra en sí significa recitación, es una palabra que muchos dicen que tiene un origen arameo o siria. Se trata supuestamente de las revelaciones que Mahoma recibió luego de haber recibido el llamado de Alá, aunque él realmente no recibió el llamado directamente desde Alá. Él lo que hizo fue recibir información de mano o de boca, perdón, de un supuesto ángel llamado Jibril. Esta revelación recoge varios versos dados por Jibril a Mahoma a lo largo de varios años, 20, 23 años, según las fuentes islámicas, y entran en distintos momentos de la vida del profeta, a veces en unos momentos bastante oportunos si uno detalla la revelación a la que llega. Y obviamente también recopila información de la vida y de los hechos que luego, de Mahoma, perdón, que luego fue recopilada por sus seguidores. El Corán es un libro fundamental, es una de las tres fuentes más importantes, de las tres fuentes islámicas más importantes para los musulmanes. Luego siguen los hadices, que es la colección de los hechos y de las palabras de Mahoma, y obviamente los primeros musulmanes, aquellos que vivieron con él, que convivieron con él. Según muchos musulmanes modernos, ellos son las personas verdaderos musulmanes, los ejemplos a seguir. Entonces, están recopilados en eso que se llama la Sunna de Mahoma. La tercera fuente más importante para la enseñanza islámica son las siras o las biografías de Mahoma. Fueron recopiladas posteriormente por los historiadores del Islam. Una de las más, digamos, conocidas actualmente, no es la única, es Sira Rasulullah, escrita por Ibn Ishaq. Realmente es un texto que fue recopilado por una persona francesa que se llama Guillem, quien realmente visitó varios sitios por toda Europa, recogiendo textos que hablaban de la vida de Mahoma y terminó condensando esa información en el texto de Sira Rasulullah. Ahora, el Corán realmente es un libro que es muy corto si lo comparamos con otros libros sagrados, como el caso de la Biblia. Tiene 114 14 suras o capítulos que contienen las leyes o los versos revelados por Alá. A pesar de que la información interna dice que está ordenado perfectamente, las suras no siguen un orden cronológico ni siguen una temática específica. Están ordenadas de manera general por el tamaño que tienen estos textos y iniciando con las más grandes, con las más extensas al comienzo y finalizando con las más. Por lo tanto, no hay continuidad ni hay una transición lógica en los capítulos y el contenido como tal de este texto es bastante enredado. Es imposible encontrar una historia ordenada en el texto del Corán. Me explico, si usted quiere leer sobre Moisés porque citaba el Corán, debe leer varios suras, varios versos dentro de las suras porque no se encuentra de manera continua en un solo texto, como por ejemplo se encontraría en Génesis, perdón, en los libros de la Biblia hasta finalizar en Deuteronomio. Es un texto que tiene abundantes redundancias y bastantes contradicciones. Supuestamente, estas contradicciones se resuelven con algo que aparece en el Corán que se llama abrogaciones, según la cual Allah dice que él va a abrogar o va a hacer que los musulmanes olviden aquellas cosas que él quiere y traerá nuevas o mejores revelaciones, por lo cual los musulmanes entienden que los versos posteriores son los que contienen la revelación que realmente Allah quiso dar. Ellos prevalecen sobre las primeras revelaciones cuando hay disputa entre la interpretación de los versos. Así que, como se supone, los musulmanes deben saber cuáles son los versos posteriores para poder saber cuál es la ley que realmente la quiere imponer. Y es muy complicado, ya que el Corán, como les decimos, no se encuentra ordenado de manera cronológica. Aunque los musulmanes creen que la palabra del Corán es la palabra de Alá y no la de Mahoma, hay varios pasajes en el texto coránico donde simplemente el texto no tiene sentido. En algunos casos, los escribas musulmanes trataron de solucionar el problema insertando la palabra de o di antes de hacer las traducciones, porque pareciera que en algunos momentos Alá está diciendo a Mahoma algo, pero es realmente Mahoma quien está hablando en primera persona. En otros casos se trata de una corrección. La corrección realmente realizada por los musulmanes, los primeros compiladores del Corán, no fue tan exhaustiva. Uno de los casos es la sura, por ejemplo, 27, el verso 91, donde la palabra di
no aparece en el texto original, es decir, fue introducida en las traducciones posteriores. Se dice que las palabras del Corán son palabras literales y eternas de Alá, que son relevantes para las personas en todo momento, aunque en muchos casos se incluyen directivas que venían solo para Mahoma, como por ejemplo el verso 53 de la Sura 33. El Corán no es un libro de historia, aunque algunos relatos tomados de la Biblia, bastante distorsionados, fueron incorporados de manera dispersa, como les decía el caso de Moisés y el caso de otras historias dentro del texto coránico. Los versos aparecen de una manera, digamos, normativa, no es un texto descriptivo, sino normativo, y suelen ser como un edicto real, algo que se debe llevar. Y pueden parecer de manera indefinida. Muy pocos se rigen por el texto histórico del texto, es decir, no hay texto, no hay historia detrás de la revelación del verso dentro del texto coránico como tal. En algunos casos, eso no nos permite saber realmente el contexto en que se están dando versos, sobre todo cuando leemos los versos de la espada o los versos violentos del Corán. El Corán es bastante comprensible en sí mismo. Me explico, dado que fue compilado después de que Mahoma murió posterior a la batalla de Yamama, cuando muchos de los curras, muchos de aquellos que sabían el Corán murieron en esa batalla, hay una fragmentación grande en los textos que se encuentran allí. De un verso a otro, el tema cambia bastante en muchísimas de las suras. Por lo tanto, las directrices, los temas, las diatribas, los relatos incompletos del Antiguo Testamento y personajes mitológicos aparecen aleatoriamente regados a lo largo de todo el Corán. Hay muy poca coherencia literaria entre el mismo texto como tal. Hay muchos temas que son inconexos y cambiantes a lo largo de un libro que se dice es un libro de instrucción perfecto. Las fuentes externas, ya como los hadices, son esenciales para poder entender el contexto en el cual aparece el Corán. Son importantes para entender pasajes crónicos críticos, para entender la realidad en la cual llegó el verso coránico como tal. Aún así, las interpretaciones suelen ser arbitrarias, dado que no existe una autoridad central en el Islam. Existen diversas versiones de musulmanes que suelen hacer las interpretaciones de su texto. Y cuando digo existen distintas versiones, no solo las sunitas o las chiitas. Dentro de los sunitas existen varias escuelas del pensamiento. Hay 5, pero no son las únicas. Que ellos interpretan el Corán de acuerdo a lo que leen. Entonces, no es que haya una interpretación universal para cada verso que el Corán trae. Las versiones más antiguas del Corán serían útiles para el estudio de ciertas palabras, ya que las vocales a menudo se omitían en las descripciones, pero desafortunadamente los textos más antiguos fueron destruidos o están ocultos a la vista del público por las autoridades del momento, las autoridades locales. Se tienen pocas versiones modernas y por lo tanto se pone en duda la afirmación interna de que el Corán es la palabra inmutable de Dios. Aunque los hadices indican claramente que existieron múltiples versiones del Corán después de que Mahoma murió. El punto que uno de los califas, los primeros califas guiados del Islam, ordenó quemar los textos coránicos que se encontraban porque había grande disparidad entre ellos y él ordenó crear una copia estándar del Corán que fue distribuida en las principales ciudades islámicas del momento. Sí que las suras del Corán pueden agruparse en distintos periodos de la vida de Mahoma. Por ejemplo, las primeras que él recibió llegaron cuando él estaba en la Meca y luego vienen las revelaciones que se llaman las revelaciones del Medina. En el primer periodo, es decir, cuando Mahoma estaba en la Meca, él habló muy poco sobre la violencia o el camino de Alá que se llama la yihad. Y la razón por la cual algunos dicen, por algunos estudiosos, es que él no tenía poder en ese tiempo, en ese momento, para imponer el Islam, sino que trató de utilizar lo que estaba a su alrededor. Es decir, los judíos eran prominentes en la península arábiga y las enseñanzas cristianas habían llegado hasta allí. Entonces, trató de utilizar las enseñanzas cristianas y las enseñanzas judías para alcanzar a aquellos que estaban a su alrededor. Cuando se cambie ya a la sura de Medina, ya comienza a aparecer órdenes claras sobre la yihad o la guerra santa y también la intolerancia a aquellos que no aceptan el Islam. Comienza a aparecer la fuerza militar de Mahoma porque comienza a ganar adeptos de grandes tribus que estaban en esta zona. Así que comienza a aparecer, por ejemplo, los versos más violentos que se encuentran registrados en la sura novena, que se llama la sura At-Tafar, donde aparecen la mayoría de números, de versos, de la espada. También aparecen bastantes en la sura 5 o Al-Maida. Esa sura, la sura 9 y la sura 5, son las últimas suras, por así decirlo, reveladas al profeta del Islam. Y llegan en un momento en que los musulmanes ya habían alcanzado gran poder en la zona donde estaban establecidos y también había obligado a aquellos que no querían convertirse al Islam, los habían obligado a hacerlo por medio de la espada. La mayor parte del Corán trae muchos mensajes en contra de aquellos que son incrédulos y al inicio hablaba mucho sobre el castigo terrenal y también el castigo divino. Las otras personas que pertenecen a otra religión distinta del Islam se dice que son maldecidas por Alá. Los versos más populares
que entre los musulmanes modernos se llaman los versos tolerantes, son mucho menos numerosos que los versos violentos, que le llamamos los versos de la espada. Según el propio Corán, los versos posteriores abrogan los versos procedentes, es decir, los versos pacíficos dados por Alá cuando Mahoma estaba en la Meca. Aunque Alá dice que su palabra no cambia, por ejemplo, eso está registrado en la Sura 6, verso 115, sino que él realmente lo que hace es sustituir esa primera revelación por algo mejor. Sura 2, verso 106, dice eso, y la Sura 16, verso 101. Tenga en cuenta que Dios está abrogando, Él está borrando algo que ya dijo por traer algo mejor. Es como si Dios estuviera constantemente en realidad aprendiendo cosas para mejorarse a sí mismo. Es importante señalar que el Corán no tiene un único valor moral original. Todo lo que está allí fue copiado, fue tomado de otras religiones que procedieron del Islam, que estaban antes del Islam. En el Corán no existe una regla de benevolencia como existe en el cristianismo, que se llama la regla de oro. Todo aquello que quieras que te hagan a ti, hazlo los demás. El Islam no tiene eso. En lugar de promover el amor y la caridad universales, el Corán distingue entre creyentes del Islam y los no creyentes. Establece una clara distinción entre el valor de cada grupo y sienta así las bases para la discriminación y la deshumanización de aquellos que no siguen al Islam. Quienes entregan aquello que literalmente el Corán dice se convierten en un peligro para quienes rodean, para las otras personas que realmente no están practicando el Islam como supuestamente Mahoma lo ha dicho. Otros musulmanes tratan de mantener una discreción, una discreta lealtad en un marco moral que supuestamente viene predeterminado por las enseñanzas del Islam y tratan de moldear o filtrar aquello que leen, aquellos que escuchan en sus sitios de oración, en sus mezquitas, cuando se encuentra pasajes incómodos del Corán, mientras que ellos dan un énfasis desproporcionado a aquellos versos, por así decirlos, que promueven la paz en el Islam. Sin embargo, el Corán enfatiza rápidamente que la afirmación personal de que Mahoma es su profeta es una de las cosas que es fundamental para todos los musulmanes. Quienes no aceptan estas normas son personas que no pertenecen al Islam, no son musulmanes. Los musulmanes recibirán mayor recompensa en el paraíso, mientras que los no creyentes sufrirán tormentos atroces en el infierno. Además, tendrán una vida de castigo doloroso en esta tierra. La propagación de que Mahoma es el mensajero de Alá es la única cosa original que el Corán tiene. Se sustenta en un razonamiento circular. Mahoma es el profeta de Alá. ¿Por qué? Porque Alá lo dice. Y sabemos que lo que Alá dice, sí lo dice Mahoma. Es decir, el cielo es azul, lo veo azul y punto. No importa que la ciencia diga otra cosa. Por lo tanto, no es difícil entender por qué los primeros musulmanes tuvieron que matar a gente que no quería aceptar este mensaje. El Corán no es la única cosa mala que tiene, es decir, la violencia. Si usted sabe árabe, podrá entender que existen múltiples errores gramaticales, teológicos y científicos en el texto coránico, que a menudo se tratan de solucionar y de justificar por intrincadas teorías elaboradas por los musulmanes modernos, que más bien tienen como objetivo limpiar la cara del Islam. Muchos musulmanes modernos niegan, aun cuando se les muestra en textos lo que su Corán dice. Muchos de aquellos que predican al Islam, por así decirlo, que llaman al Islam, hacen Dawa, usan sofismas que refuerzan la fe de los musulmanes, quienes creen que el Corán es el libro perfecto en todos los sentidos, independientemente del contenido que tiene el libro. Porque simplemente para un musulmán fiel, y sobre todo en países de mayoría musulmana, decir lo contrario es arriesgarse a perder su cabeza. El libro además dice que es un libro que es claramente escrito y resulta sospechoso que la mayoría de las copias del Corán vengan acompañadas por multitud, por así decirlo, de comentarios que exceden muchísimas veces a los versos coránicos que están allí. Me explico. Si usted quiere aprender qué dice, por ejemplo, la Sura 65, aya 4, donde literalmente se establece el tiempo de espera que debe tener una mujer luego del divorcio, usted debe leer varios comentarios del Corán, empezando con el primo del mensajero de Alá que se llamaba Ibn Abbas. Allí explica distintos tiempos de espera para cada grupo de las mujeres citadas en la Sura, en el aya, pasando de aquellas mujeres que ya han dejado de menstruar por la edad, aquellas que están embarazadas y aquellas que nunca han menstruado porque son demasiado jóvenes para tener su primera menstruación. Y sucede lo mismo con cada uno de los versos del Corán. Existen muchos comentaristas del Corán que se dedican a explicar qué significa cada verso. Por lo tanto, ese dicho que el Corán está claramente escrito es mentira. Muchos musulmanes no podrían explicar lo que su libro dice si no utilizan los comentarios del Corán. Así que el elogio exagerado que acompaña al Corán, especialmente el que dice que los hombres musulmanes pueden tener esclavas sexuales, hace que para los ojos de los musulmanes nuestras enseñanzas sean insulsas, dado que muchas de las cosas que están en el Corán son mandamientos, edictos que un musulmán debe aplicar. La Biblia tiene muchísimas descripciones de lo que sucedió en la historia, que no son
aplicables para el momento en el que estamos. Claramente dicen en muchas partes, en aquel momento David tal cosa, si estamos hablando de su reinado. Dice el rey Salomón tal cosa, y no son aplicables para nuestro momento, eran aplicables en el momento en que estaba viviendo ese rey en particular. Sin embargo, el Corán es algo ordenativo, es como un edicto real, todo lo que está allí se debe aplicar. Por lo tanto, las sílabas del Corán que muchos de los musulmanes se aprenden de memoria no son del pasado, son para aplicarlas hoy, son para vivirlas hoy. El Corán es eterno y no se cambia a lo largo de la historia. Lo que fue verdad para Mahoma es verdad hoy. Aun si encontramos suras y versos como por ejemplo la del verso 83 al 91 en la sura 18, donde literalmente dice que Dul Carney, o el hombre de los dos cuernos, encontró el sitio donde el sol se pone y lo encontró que el sol se ponía sobre un arroyo de lodo fangoso y que cerca a donde se ponía el sol vivía una tribu, se le fue ordenado a Dul Carney castigarla. Aun cuando los musulmanes encuentran cosas como estas en el Corán, ellos van a negarlo rotundamente, van a reinterpretar esto, pero también van a mentir cuando el Islam queda mal utilizando sus fuentes sagradas. Muchas de las traducciones que utilizamos, sobre todo en inglés, porque hay muchísimas, hay un sitio web que se llama Quran Wood, tiene más de 15 traducciones en inglés, no es el único, existen otros sitios, están plagadas, por así decirlo, de interpretaciones. Hay muchos paréntesis, muchos corchetes, todas esas palabras que aparecen en corchetes y aparecen en paréntesis son palabras que han agregado los intérpretes del Corán. Literalmente no existe una traducción palabra por palabra, como si se dio en la Biblia, o una traducción literal del texto, hay una interpretación del texto. Eso lo hacen ¿por qué razón? Porque deben o tratan de adaptarse al mundo contemporáneo occidental, al sistema de pensamiento que tenemos nosotros. Y una prueba rápida para determinar esto, si existe una versión honesta del Corán, una versión políticamente correcta, es consultar la interpretación que se encuentra para el verso 34 de la Sura 4, donde para comprobar el uso de la palabra azotar, en la cual Mahoma, perdón, Alá dice que las mujeres pueden ser azotadas o golpeadas cuando sus esposos sospechan que están entrando en rebeldía. En muchas traducciones se encuentra entre paréntesis que se dice que se debe disciplinar a las esposas beligerantes, aquellas que son desobedientes. Pero literalmente no vas a encontrar una interpretación que diga eso en las fuentes modernas. Pueden aparecer entre paréntesis, golpear suavemente o incluso, depende de la versión que utilice, ni siquiera va a aparecer la palabra golpear. Así que si desea adquirir un Corán que tenga muy buenas interpretaciones de lo que dice el original árabe, traducido en español o en otro idioma, también debe confirmar algunos versos que son como las claves de las enseñanzas islámicas, que son, por ejemplo, el verso 24 de la Sura 4, el verso 6 de la Sura 23, el verso 50 de la Sura 33 y el verso 30 de la Sura 70, donde se debe mantener fiel la palabra cautivo o esclavo o aquellas que tu diestra posee. Son versos donde Alá habla que los musulmanes fieles, musulmanes hombres, pueden tener sexo con las mujeres capturadas en la guerra y son legales para los hombres musulmanes. Ellos pueden tener sexo con estas mujeres que capturaban en la guerra. Cuando no encontramos esas palabras en nuestras traducciones, literalmente son traducciones que han sido blanqueadas o han sido lavadas. En el contexto árabe, en el texto árabe, aparecen esclavos y aparece aquellas que tu mano derecha posee o aquellas capturadas en la yihad. Los traductores contemporáneos son conocidos porque ellos definitivamente no utilizan el texto árabe, ellos interpretan simplemente lo que están colocando allí y no colocan lo que realmente está diciendo el texto original. Hay un Corán que se distribuye por Cair, es un sitio que los musulmanes, bueno, realmente es una organización musulmana que se encuentra en Estados Unidos y ese texto se llama El mensaje del Corán de Mahoma Assad. Es un texto que debe ser completamente evitado porque por aquellos que quieren estudiar realmente el Islam, porque es una traducción muy occidentalizada, ajustada al siglo XX, que manipula bastante el texto original y coloca cosas que realmente el Corán no dice. Existen varios textos, aquí ellos nos recomiendan uno que se llama el Noble Corán, que es una de las traducciones realizadas por eruditos islámicos, que realmente se mantienen bastante cercanos a lo que el Nabi dice, pero también se encuentran algunas traducciones que aparecen en Quran.com, que por ejemplo, Iqtal, Sakir y Yusudalit son muy buenas. A mí me encanta utilizar mucho a Yusudalit, pero también está otras traducciones que en inglés muchos musulmanes usan, como por ejemplo Sahih Internacional. Existen algunas versiones que no son traducciones realizadas por los musulmanes, como por ejemplo el Corán de CSPI, que es un texto abreviado y es, digamos, no muy preciso, pero trata de ajustarse mucho a lo que el texto original en árabe dice. Pueden revisar varios fuentes islámicas, como le digo, a mí me encanta quranworld.com y es uno de los sitios donde uno aprende muchísimo porque tiene muchas traducciones, especialmente si sabes inglés, hay bastantes. En el caso de los idiomas latinos, tenemos una traducción en italiano que se llama la traducción de Picardo, hay una en portugués que es la de Al-Hayed y hay como tres en castellano.
Generalmente yo nunca uso la de castellano, una es la de García, la de Bornés. Son terriblemente malas. Yo hago muchas comparaciones cuando leo el Corán en textos en inglés, porque me permite revisar 15 traductores al mismo tiempo y uno puede ver realmente los cambios que puede verse en las traducciones. Generalmente las de castellano son bastante malas en muchísimos aspectos y prefiero utilizar las que son en inglés. Para aquellos que saben otros idiomas, en Quran.com existen muchísimas traducciones. Si sabes árabe es mejor. Bueno, finalizamos. Aquí están las cronologías en las cuales el Corán fue revelado, iniciando con la sura 96, la primera sura revelada, y finalizando con la 29 en las suras de la Meca. Con las suras de Medina, la primera sura revelada fue la 2 y finalizó con la sura 9. Voy a dejarles un pantallazo del orden cronológico del Corán para que se den cuenta de qué les estoy hablando. Así que eso es lo que les quería comentar sobre el libro sagrado de los musulmanes. Es bastante desordenado. Yo lo he tratado de leer en castellano y me parece terrible. Pasas a veces de un verso a otro y no hay ninguna lógica ni hay ningún sentido en los cambios que se hacen. En las suras pueden aparecer múltiples temas que no tienen relación entre sí. En algunos casos es muy complicado seguir el ritmo del texto porque es muy pesado. En el hecho que está hablando de repente de cómo adorar a Alá, por ejemplo, y pasa a hablar de mujeres o pasa a hablar de profetas. Y como les decía, si quieres leer una historia, por ejemplo, congruente, digamos, de una de la vida de los profetas que son citadas en el Corán, tienes que leerte un montón de versos porque se encuentra regado a lo largo de todo el Corán. Si no utilizas los comentarios del Corán, es muy complicado que entiendas el contexto en el cual se está revelando la sura, en el contexto en el cual se está revelando sobre todo el verso. En el caso de los comentarios del Corán, yo utilizo mucho un sitio que se llama Qurans.com, pero existe, por ejemplo, un sitio que se llama kalamullah.com o altafsir.com. Son sitios muy buenos porque hay distintos tafsirs te explica, encuentras el verso en árabe y la explicación del verso en inglés. En calabula.com puedes descargar muchísimos de los comentarios del Corán, todos están en inglés. En Qurans.com están uno de los principales comentarios del Corán, como por ejemplo Ibn Abbas, Ibn Kathir, Al-Jalalain, en algunos casos uno que se llama Asrar, y es muy fácil verlos todos. Los puede colocar todos tres, todos cinco si quieres ver, y puedes comparar lo que dijeron cada uno de los comentaristas del Corán. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Favor, compartan la información, comenten y nos vemos en otra oportunidad.